Bueno, amables televidentes del programa El Campo, los saludo hoy desde la desembocadura del río H, una hermosa fuente hídrica que tenemos acá y que estamos ensuciando. Aquí este sitio se ve navegable, algunas partes se ve el mugre que nosotros botamos en Florencia y que después se lo depositamos al río Orteguaza, sin entender que más abajo donde nosotros estamos hay personas que tienen que consumir esta misma agua que nosotros estamos ensuciando. Y lo que queremos hacer con este programa es crear conciencia, que tengamos sentido de pertenencia y que vivimos en un paraíso y no podemos seguir dañando lo que realmente tenemos. Las personas que vienen acá cuidan más lo que nosotros tenemos que nosotros los que somos de acá, que tenemos que vivir. Entonces enmugramos la casa definitivamente. Hoy voy a hacer este programa aquí con el profesor Huaca. Profesor, levántese la gorra un poquito que lo veo ahí muy tapada la cara. Es sencillamente un personaje que quiero mucho porque de pronto lo conocemos como educador, pero no sabemos cuántas cosas hermosas ha hecho por el departamento del Caquetá. Precisamente he escuchado alguna obra lindísima que dice tengamos un poquitico de sentido de pertenencia en sus canciones. Ha hecho homenaje al Taita Polinar. ¿Y por qué me llama la atención entrevistar al profesor Huaca hoy? Porque es que el profesor Huaca como yo, ambos empezamos a hacer algo que tiene que ver con mercadeo y ventas. Y él empezó haciendo eso, llegó a Bogotá por allá a una empresa muy importante y no entiendo, profesor, usted por qué llegó a darnos educación aquí al Caquetá, siendo que esa no era definitivamente su vocación de trabajo. Como descendiente indígena, siempre tengo y tendré un altísimo sentido de pertenencia terrígena. Y cuando un caqueteño o caquetense, o como usted quiera decir, tiene esa dimensión superior terrígena de su suelo, quiere defender los valores fundamentales de esa relación. Pero cuando usted dice dígalo como quiera, a mí me parece más bonito decir caqueteño, pero resultaron unos magos por ahí diciendo que caquetense. De igual manera me gustaría que lo digamos, usted que es una persona versada y que sabe lo que dice, de pronto yo no tengo las facultades que usted tiene. Algunas personas dicen Amazonía, que me parece que no es correcto, sino Amazonia. ¿Por qué no debemos decir Amazonía? Cuando cerca al año 1500, Francisco de Orellana, abajo de estos ríos, allá en el Amazonas, encontró en una roca la palabra onia, investigó qué significa la palabra onia, no onía, no, onia. Y entonces le dijeron los manejadores de la cultura nativa de las Amazonas, onia significa tierra de las Amazonas. Le doy un ejemplo. En el valle hay una población que fundaron los Caicedo. Y entonces era conocida como la tierra de los Caicedo. Y le llamaron Caicedonia, no Caicedonía. Sería un error pronunciarlo así. Sin embargo, usted sabe que Cervantes Saavedra dijo: el pueblo impone las leyes de la lingüística y del hablar y del comportamiento humano. Y cuando la gente en el común y corriente dice Amazonía, entonces eso va dejando un rastro de formación en la actitud lingüística de la gente. Correcto, profesor. Maravilloso, pero bueno, como estamos arrancando acá en la desembocadura del río Hacha, una hermosa fuente hídrica que nos bañamos cuando chicos acá y que ahora la tenemos, ya no nos podemos bañar porque nos llenamos de chunche acá. Entonces, digámosle también a los caqueteños que estamos arrancando cerca a Puerto Arango, y como usted es una persona que conoce la historia de nuestro departamento, ¿por qué se llama Puerto Arango? Bueno, cuando cerca al año 1930, los peruanos querían tomarse una franja de miles de kilómetros al sur del país. Entonces Colombia dijo: un momentico, eso es nuestro. Y entonces comenzó a traer batallones militares a la región.
Y cerca del año 30, aquí de Puerto Arango hacia abajo, fundaron el batallón de cazadores. Y el comandante era el coronel Arango. Entonces, como él operaba en ese puerto, en ese sitio, y él le regalaba a los campesinos remesa de las que ellos a nivel ejército manejaban, entonces la gente le cogió mucho cariño al coronel. Y entonces le llamaron al puerto donde él llegaba a hacer la repartición de sus alimentos y a tratar al campesino con orientación y autoestima. Entonces le llamaron al puerto Arango. Puerto Arango. Bueno, y desde esa época estos ríos, el río Orteguaza, el río Caquetá, el río Hacha, eran los sitios de donde nos transportábamos, porque no habían carreteras, de pronto estaban los aviones y demás, pero ahora podríamos pensar en que los ríos se van llenando de sedimentos y demás, y que si no tenemos la precaución de cuidarlos, pues a la larga se nos irían a dañar, ¿o qué, profesor? Es que a uno le da tristeza observar en la orilla del río esos amarres que hay de plásticos y de colchones y de una serie de subproductos que el hombre ha botado como basura, y eso el río los transporta y se convierte en una verdadera cloaca. En este momento, la quebrada La Perdiz de Florencia, es que le hago un paréntesis, en 1950 yo tenía 5 añitos, y en un puentecito de madera que había allí para pasar de este lado de, ¿cómo se llama? ¿Curiplaya? Del Curiplaya, de este lado del Curiplaya, allí uno miraba del puentecito los peces en la quebrada esa que era como un río, agua clarita, limpia, miraba los peces. Y ahora es vergonzoso, pero usted mira bajar solamente porquería, desorden, porque los adultos no educamos, no formamos a las juventudes con sentido de pertenencia, de defensa de lo natural, de que tenemos la obligación de defender lo que es de nosotros. Bueno, pero ya que destruimos todo, que lo ensuciamos, que lo tenemos, no hay unos canales recolectores de aguas servidas en Florencia, sino que todas las aguas sucias llegan a las fuentes hídricas y demás. ¿Considera usted que hoy por hoy que hay tratados de libre comercio y demás que se puede hacer con una ONG, una alianza estratégica, podemos aportarle algo a la región, o una idea por lo menos, para que evitemos seguir contaminando lo que tenemos? Cuando usted le llama el campo al sector que usted conduce por televisión, le está diciendo a la gente: el campo es puro, el campo es digno, el campo es natural, respetémoslo, hagámosle un homenaje a ese sector natural que es el que genera en nosotros la vivencia genuina para poder estar en estos espacios. Entonces, yo invito a través de sus canales que la gente tenga un poquitito de sentido de pertenencia por lo suyo y que comencemos a defender la limpieza con cariño, con amor, porque ese es el futuro de nuestras generaciones. En síntesis, los gobernantes deben tener algo de compromiso, pero nosotros los ciudadanos tenemos que aportar también. No es solamente la responsabilidad de ellos, la responsabilidad debe ser compartida. Como dice usted, desde la casa tenemos que empezar a enseñarle a los niños a comportarse de una manera civilizada. El día que la educación genere en la infancia una transformación de actitud en defensa de lo nuestro, ese día tendremos limpieza, ese día tendremos todo en disposición para el consumo natural que nosotros tenemos derecho. Pero en este momento la educación hacia nuestra infancia está un poquitito retrasada, un poquitito olvidada. Son pocos los sectores que desde las instituciones van formando las nuevas generaciones para la defensa
total y genuina de la limpieza del campo. Profesor, estamos exactamente en la Y donde se une el río Hacha con el río Orteguaza, y importante para la gente que le gusta la historia, que le gusta recordar estas cosas bellas que tenemos en nuestro departamento del Caquetá. Me gustaría saber por qué este río se llama Hacha, por qué aquel se llama Orteguaza y cómo eran estos ríos en la época en que usted era un joven que se bañaba por aquí, que pescaba y que venía con toda la seguridad del mundo sin ningún temor a que de pronto lo asaltaran o le quitaran sus pertenencias y demás. A comienzos de 1900 se comenzó a hablar de que había llegado la civilización a la cordillera para destrozar la selva y traían un instrumento destructor de la selva, el hacha. Entonces, cuando ese aparato, ese instrumento comenzó a demoler las cordilleras, los ríos, las aguas que iban acumulándose para este río, la gente quiso hacerle un homenaje al instrumento que destruía, a ver si la gente hacía conciencia que no debía destruirse la naturaleza a la orilla de los ríos, y entonces le dieron el nombre de Río Hacha en homenaje a ese instrumento. Eso desde el punto de vista del río Hacha. El Orteguaza, ellos entendían que orto, orte, horta era grandeza, era cantidad. Y guasa era un significado como de mezcla de agua y barro, porque cuando permanentemente llovía en las cordilleras, el río era de aguas mezcladas con barro, ¿cierto? Entonces le llamaron Orteguaza, o sea, una mezcla de esas franjas positivas con el barro, con el agua, y entonces nació la palabra Orteguaza. Para no ponerle río sucio en aquella época. Correcto, porque ya los paisas, que eran los que estaban por aquí fundamentalmente con los sopitas, pues ya conocían estos términos, entonces quisieron ser innovadores y le dieron nombres originales. Bueno, y viendo aquí este sitio donde estamos, que para mí sigue siendo hermoso, me imagino que en aquella época debió ser más hermoso. ¿Qué le diríamos a los caqueteños que no tenemos sentido de pertenencia y que seguimos enugrando esto? Por el contrario, en lugar de irnos a otros departamentos que a una piscina a bañarnos, si esto estuviera limpio, podríamos disfrutarlo de otra manera. Cuando usted le llamó campo al sector agro que maneja su programa, la gente comenzó a defender lo que usted llama el paisaje, porque realmente el paisaje cultural que tiene, especialmente esta Venecia, que fue muy famosa en la época del conflicto, cuando de Puerto Arango para abajo había un batallón, el batallón de cazadores, ahí de donde estaba el coronel Arango, que era el comandante, y luego él puso encima de esas rocas que hay en el actual Puerto Arango un pequeño piquete de militares, porque el conflicto con el Perú estaba por reventar, Colombia defendiendo su territorio y Perú por apoderarse de esas partes. Entonces surgió esta nueva visión de tener defensa del agro y del campo. Correcto, bueno. Pienso, se me ocurre a mí, en la medida que visito fincas y demás, que el campesino, el que tiene su finquita, no destruye. Ya hoy por hoy como que se ha creado conciencia de volver a dejarle el arbolito al cañito, a la quebrada, y la gente está empezando a conservar otra vez y ha entendido que no es necesario traer árboles de otra región, sino de permitirle a los de la región, a los que son de acá, que crezcan. ¿Usted qué consejo le daría a las personas que de pronto invaden y que sí destruyen todo sin ningún pesar? El sentido de cuidado de la naturaleza que tiene el campesino de hoy es superior al que tenía en la colonización. Colonizar es destruir, es entrar y apoderarme
de lo que yo pueda quitarle a la naturaleza. Hoy hay, a través del sentido de pertenencia en la defensa de la naturaleza, el campesino sabe que cerca a la quebrada, cerca al río, hay que dejarle arborización, que es la que genera el agua, que es la que alimenta, ¿cierto?, la vigencia del río y de la quebrada. Bueno, ocurre que en ese momento tenemos el comparendo ambiental y aparte de eso, por ley entendemos que, por ejemplo, en una vía como la que va hacia Neiva, del eje central de la vía para allá le corresponden 15 metros a Invías, a Invías, y los otros 30 metros le corresponden a la fuente hídrica. Sin embargo, nadie hace cumplir esto y aparecen de pronto construcciones nuevas y también las aguas sucias van de nuevo al río. ¿Cómo se haría cumplir esto? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Qué le decimos a las autoridades? ¿O qué hacemos nosotros para colaborar para que no siga acá pasando esto? La Franja Cultural, a través de su programa del agro, está haciendo conciencia a que la gente retome de verdad los valores genuinos. Estas empresas como Invías, que es nacional y le importa es abrir la trocha carreteable, no importa a dónde vayan los subproductos, dañe ríos, dañe quebradas, dañe medio ambiente. Pero la gente está haciéndose consciente. Entonces su programa lo que tiene que hacer es seguir generando energía positiva en el proyecto de defender lo terrígena, lo nuestro. Usted va de aquí para abajo a las tribus y se sorprende de ver cómo ellos manejan la naturaleza en forma real. Ellos no destruyen, ellos conservan. Por eso es que los nativos tienen tanta vigencia en lo silvestre, en lo natural, y la civilización viene destruyendo estos panoramas. Precisamente hablando de nuestros antepasados, de los indígenas, ellos anteriormente mataban una boruga, pero no mataban 10. O en el lote de manaos, de cafuches, sabían cuál mataban, no mataban las hembras. Pero nosotros somos inclementes con eso y de pronto destruimos absolutamente todo. Y hay una ley que prohíbe la caza indiscriminada y sin embargo no la hacemos cumplir. Por ejemplo, la pesca debería ser determinada talla y aparte de eso usted ve ahorita en verano la cantidad de personas que vienen a cazar con pistola aquí cualquier clase de peces que haya. Yo no sé, profesor, si usted recuerda que en Puerto Rico, Caquetá, en la playa, en el mismo pueblo, venían a poner las tortuguitas allí, las charapas, las famosas charapas, y la gente cogía los bultos de huevos y cantidad de cosas que hoy por hoy ya no existen en la playa. Entonces yo no sé si esos momentos hermosos que vivimos la gente no se los disfrutó o qué es lo que está ocurriendo. Es la presencia de la civilización en la manigua, en lo genuinamente original. La gente venía por los peces, venía por los animales de la selva, venía por los huevos de la tortuga que quitaban ese paisaje natural y hoy estamos viviendo los efectos de esa situación, de la falta de conciencia terrígena para defender realmente la naturaleza, para poder que nuestras generaciones que nos siguen tengan un espacio realmente portentoso. Profe, a mí se me ocurre que cuando usted estaba muy jovencito, desde esa época, como dice las personas, dice anteriormente, siempre ha habido situaciones difíciles, hubo situaciones difíciles. Entonces, cuando hoy por hoy alguien dice está difícil la situación, no todo el mundo está jodido, como dice el dicho. Entonces me imagino que desde esa época también alguien decía cuidemos las cosas, no las dañemos. A esta época, con lo que hemos dañado, ¿considera usted que hemos dañado mucho y considera que podemos todavía recuperar algo de lo que hemos dañado? Cuando el modelo de colonización llegó a destruir, ¿cierto? Pero fueron surgiendo generaciones que
fueron buscando prospectos, caminos, perspectivas de defender lo suyo. Y entonces lo que sucede es que siempre ha sido menor la cantidad de defensores de la naturaleza y ha sido mayor la cantidad de destructores. Cuando llegó, repito, la colonia, vino acabando con todo. Y en este momento, ya en la época moderna, que ya tenemos conciencia de que hay que conservar, ¿cierto? De que hay que prever el futuro de nuestras generaciones, entonces tenemos unas actitudes un poquitito defensoras de estos panoramas. Muy poquitico defensoras. Entonces, podemos bajar hacia el lado donde era el hospital anteriormente, el hospital que está aquí en el Liborio Mejía, y vamos hablando un poquito de lo hermosa que eran estas fuentes hídricas, aunque siguen siendo hermosas, o yo no sé si han cambiado mucho, en qué aspecto han cambiado, o si las ve más o menos parecidas. El paisaje sigue siendo parecido, pero lo que no es parecido es la destrucción. Por ejemplo, en estas aguas del río Hacha hoy, o de la quebrada La Perdiz en Florencia, nadie puede bañarse, porque eso es una carga de infecciones por todos los lados. Y aquí, al mezclarse con el Orteguaza, ya comienza a mejorar un poquitito y sigue bajando, recogiendo quebradas y ríos, y ya al llegar a donde el Orteguaza le entrega las aguas al río Caquetá, ya tiene un poquitito más de vigencia natural el ambiente. Pero es que mire usted ahí a la orilla de la quebrada, esos plásticos en esas chambas, mucha basura, mucha destrucción de la naturaleza. Oye, profe, definitivamente usted que nos dejó ahora y se fue para Pereira, ahora ya no quiere volver al Caquetá. Hoy, después de que lo sacamos a hacer este recorrido, usted está encantado. O sea que posiblemente se queda otros 8 días más. Estoy viviendo mi época de joven, cuando vivía compartiendo con lo silvestre mío natural. Usted dice, le hace un homenaje a la Pachamama y a los indígenas, dice yo soy de esa ramificación ancestral, y qué importante que lo diga, porque yo también me siento orgulloso pues de pertenecer aquí a este hermoso Caquetá, aunque no haya nacido acá, pero llevo muchos años. ¿Qué importancia le tienen los indígenas para usted y la Pachamama? Hace aproximadamente 250 años se vino una representación de la etnia andaquí de Salado Blanco y se apoderó entre Yurayaco y Zabaleta, se apoderó de los suelos, y cuando los andaquí se mezclaron con la familia de Apolinar, que venía del sur del país, se formó una vigencia silvestre que conducía al desarrollo de la región. Bueno, eso quiere decir que usted no es de familia de invasores, sino de familia indígena. Genuina y original indígena de los andaquí. Sí. Yo soy de los Guaca de Belén. Usted es de los Guaca de Belén, pero en esa época ya la gente podía invadir así, o eso se llamaba colonizar. No, en esa época no existía el término de colonización. Pues se colonizaba en forma silvestre y natural, pero no existía la figura jurídica que hoy existe como colonización. Era ir usted y apoderarse, hacía una trocha era el límite, y entonces usted me respetaba mi trocha y yo la suya, y es ahí donde los Guaca, a través de mi tatarabuelo, que se llamaba Joaquín, se apoderó entre Yurayaco y Zabaleta, el río de Zabaleta, de 7.000 hectáreas. Bueno, profe, a mí nadie me ha podido responder qué significa Yurayaco. Yura significa agua y yaco significa pura. Pura. ¿Y Zabaleta? Zabaleta es el nombre de un pez
que hubo en la época en que llegaron las invasiones cultas, digamos las no silvestres indígenas, sino la gente que iba allá con alguna cultura y miraron el pez inmenso de metros de grande y dijeron, ese pez es el pez que nosotros conocimos en Antioquia como sabaleta. Y usted que conoce toda esa región, qué bonito que le digamos a los televidentes de esta ventana productiva eso, nombres tan bonitos que hay por allá, por ejemplo, el río Luna. ¿Y cuántos más hay para que usted le cuente a los televidentes de esta ventana productiva esos nombres? ¿Quién los sacó? ¿Fueron nuestros indígenas o quién? Yo diría que fue la mezcla de la presencia de la gente con alguna cultura ya adquirida diferente a la nativa. Profesor Huaca, ¿qué se siente cuando usted por aquí venía en aquel puentecito que está allí de lata que siempre nos dañó las llantas y ahora que vuelve aquí al Caquetá y encuentra la marginal de la selva haciendo semejante puente tan majestuoso? Uno siempre de pronto debe agradecer al gobierno nacional que de alguna manera tiene que hacer muchas cosas por el país, en realidad para el bienestar de nosotros. Cuando el gobierno nacional comenzó a concebir una nueva versión de desarrollo, llevando no la civilización colonizadora, sino la civilización tecnológica, y entonces usted ya observa que Invías, por ejemplo, está construyendo en Venecia uno de los puentes extraordinarios que la marginal de la selva, que va a comunicar el llano surcolombiano con Nariño y toda esta región. Estos puentes son extraordinarios realmente para la nueva versión de la vía. Espectacular lo que usted dice, pero quiero que usted viva este momento y quiero que le haga sentir a los caqueteños lo que usted está sintiendo, donde usted conoció este río hermoso, limpio, donde venía. Yo me acuerdo los cardúmenes de Boca Chico, de Sábalos aquí, y que ahora no los hay, y si los hay están contaminados. Sin embargo, aquí el río Orteguaza no está tan sucio como el río Hacha, pero viva este momento, profesor Huaca. Cuéntele a los caqueteños lo que está sintiendo, lo que sintió cuando usted era un joven en estos sitios y la nostalgia que le puede dar en este momento por lo descuidados que somos nosotros con lo que tenemos. Ese fondo que usted escucha allí es el paso por debajo del puente famoso de metal que fue construido más o menos en 1940 o 40 y tantos años, y en este momento están construyendo aquí una de las últimas versiones de la tecnología moderna. Entonces me siento emocionado realmente de que mi tierra esté insertándose ya en ese desarrollo extraordinario. Pero las vivencias de aquella época, profesor, ¿se acuerda cuando bañaba por acá, que no había peligro de nada, que cogía el pescadito ese pintado de negro, que llama el cheo, bueno, todas las cositas que... Contémosle para que los televidentes vivan con ustedes esos momentos. Cuando ciertas agrupaciones nos veníamos de Florencia hacia esos proyectos, esas campañas de ir a pescar de un día para otro o de unos días para otros, llegar a estos ríos era extraordinario, no obstante que también el río Hacha hace 50 años era limpio, ¿cierto? De pronto la que primero comenzó a perder la naturalidad genuina fue la quebrada La Perdiz, pero así como la quebrada La Perdiz hoy es un caño de aguas negras, ¿cierto? El Hacha va para allá. Y una cosa más, profesor, lo que le da a uno tristeza es que el charco La Sierpe, el charco San Judas, el charco El Encanto están allí, como eran de hermosos, pero llenos de mugre. ¿Qué le decimos a las nuevas generaciones? ¿Qué le decimos a las personas que todavía siguen diciendo lo que usted acaba de decir?
volviendo unas cloacas estas fuentes hídricas tan maravillosas. Que quieran su tierra, que amen su suelo, que generen una identidad de pertenencia real para defender la naturaleza, que en todo el mundo la naturaleza es genuina propiedad humana. Escuché en sus grabaciones hermosas que ha hecho, composiciones, una que habla algo de identidad. ¿Por qué no le contamos a los televidentes por qué la hizo? Y si usted me puede tararear un pedacito sería maravilloso, porque de pronto mucho la hemos escuchado y yo voy a ser uno de los gestores de hacer lo que hacen los huilenses y los tolimenses. Ellos se sienten orgullosos de su música, de Garzón y Collazos, de Silva y Villalba, gente que ha compuesto canciones del mismo Jorge Villamil. Ellos le hacen el homenaje todos los días, colocando incluso en los restaurantes la música de ellos. Qué bonito que más adelante nosotros los caqueteños también coloquemos la música de nuestros artistas como usted, profesor. Gracias. Cuando sus cámaras estuvieron en Yurayaco recogiendo imágenes de la descendencia de Apolinar, usted encontró cerca a la piedra de Apolinar una versión silvestre de la naturaleza, de lo genuino, de lo bonito. Mientras más hacia la selva usted se inserte, más defensas va a encontrar en la conciencia de las personas que habitan el sector. Hoy tenemos necesidad de formar a nuestras juventudes en que comiencen a defender su identidad, como yo le sugería a usted, que ese programa extraordinario en homenaje a Apolinar le llame identidad de Apolinar, identidad terrígena de Apolinar. Bueno, y voy a dejar ese testimonio aquí fílmico del artista. Él me ha autorizado a utilizar su música en mi programa, que desde luego él tiene los derechos de autor, pero si me lo autoriza, desde luego yo podría utilizarlo en muchos programas diferentes, canciones de las que ha hecho usted allí. Entonces, maravilloso que me permita eso. Gracias, profesor. Cuando sus televidentes lo llamen y le digan, yo quiero esa canción, yo lo autorizo a que usted queme los temas que la gente le pida y se los obsequie, o en fin, usted verá cómo le hace llegar a la gente esos aportes que todos apuntan hacia la defensa de la identidad de la región. Toda la música que tiene usted en ese CD donde habla de el último Andaquí, creo que llama ese es el formato que tiene, alguna canción, lógico, le dedicó una a los 100 años de Florencia, pero algo que haya también recalcado esto del sentido de pertenencia y el enamoramiento que tenemos que tener nosotros los caqueteños por lo nuestro. El día que nosotros tengamos conciencia de la identidad, de que no nos avergoncemos de que somos hijos de los nativos de Belén de los Andaquíes, en mi caso, ¿cierto? Sino que nos sintamos orgullosos y le demos una dimensión superior en términos de actitud a esa herencia genética que nosotros tenemos. Ese día crecemos y al crecer hacemos que nuestros hijos tengan un sentido real de defensa de la naturaleza de la región. Bueno, amables televidentes del programa El Campo, decidimos bajarnos un momento de la embarcación y de paso, pues, qué pena con la defensa civil, con los bomberos, que tanto quiero que no les he dado las gracias, porque afortunadamente por ellos estamos por acá. El ingeniero Jairo Escobar madrugó a traernos acá el motor, nos prestó el motor. Aquí los amigos bomberos, que son unos amigos que siempre me acompañan en todo, trajeron la embarcación y están con nosotros acá. Un agradecimiento especial. Y pues desde luego comerciantes, colaborar con ellos, que son las personas que nos ayudan en caso de una emergencia. Nos bajamos precisamente a este sitio, profesor, porque usted dice qué paraíso, qué belleza aquí. Se sale un brazuelo del río Orteguaza y hay una especie de bosque hermoso que dice usted que le recuerda también aquella época de su niñez.
¿Qué le decimos a los televidentes para que se impregnen de esta belleza que tenemos en el Caquetá? Que la vivan, que la compartan, pero que la vivan y la compartan con un sentido de conservación, de reserva, de cuidar lo nuestro para que se proyecte a nuestras venideras generaciones. Correcto. Aquí en este sitio hay unos árboles bastante grandes que estoy totalmente seguro que tienen más de 30 o 40 años y de pronto un irresponsable viene con ese homenaje que le hicimos al río, con un hacha y nos lo tumba en 5 minutos. Entonces vale la pena que sigamos teniendo, como usted lo dijo anteriormente, sentido de pertenencia y no vamos a acabar con este paraíso tan bello. El día que forcemos la identidad para defenderla como tal, ese día habremos hecho una conservación del medio natural que todos estamos utilizando. Profesor, yo realmente este programa que estoy haciendo hoy lo hago en homenaje a usted. Porque en alguna parte leí algo que dice en vida, hermano, en vida. Nunca visites panteones ni llenes tumbas de flores, llena de amor corazones. Usted es una persona muy importante para la región. Nadie se lo va a reconocer porque usted no anda por ahí detrás de nadie, entonces nadie le va a dar medallitas ni cositas de esas. No sé si alguna vez le han hecho un reconocimiento la academia o algún sector de la sociedad caqueteña. Por el solo hecho de ser caqueteño ya tengo el 50% en mi contra, porque nadie es profeta en su tierra y ese adagio usted lo maneja mejor que yo. Sí, correcto. Entonces lo voy a dejar con un personaje verdaderamente trascendental en el desarrollo de Caquetá, que es don Silvio Rubiano Suárez. Don Silvio Rubiano que nos acompaña hoy. Venga, don Silvio, para acá. Pero mire, profesor, créame que el campo, con toda la humildad del mundo, sin entender que tenemos que tener esa, como dicen los futbolistas, que no tienen nada de lo que voy a decir. Los futbolistas siempre que los entrevistan dicen, nosotros somos humildes. O sea que confunden como la pobreza con la humildad, pero nosotros así, sí, humildemente. O sea, para mí la humildad es el respeto que tengo que tener frente a usted. Este es un homenaje que le hago yo a los ojos del mundo a usted, profesor Huaca, porque yo considero que usted es una persona muy importante para la región y con sus mensajes pedagógicos que da, nos está enseñando a sentir, a tener, pero sobre todo a tener sentido de pertenencia. Se ha preocupado por conocer la historia de nosotros los caqueteños, que es muy importante, y qué interesante que nosotros pongamos los ojos allá en esas comunidades indígenas que todos los días nos dan ejemplo de cómo vivir en armonía, de cómo vivir en paz, de cómo únicamente gastar lo necesario y no quejarse nunca de nada. Profesor, hágaseme al ladito acá, yo aprovecho aquí, no se me vaya todavía, no se me vaya, que quiero hablar aquí con don Silvio Rubiano. Silvio Rubiano, ¿cómo le luce esa gorra roja? Sinceramente, yo sé que usted no ha sido muy amigo de los uniformes de ese color, pero lo felicito por haber traído, porque dice que ya no tiene sino gorras rojas nomás. Usted es un periodista que ha hecho mucho por la región, que ha... con la cantidad de dificultades que hay para hacer periodismo acá en un pueblo pequeño donde si uno no está de acuerdo con el gobernante de turno de pronto es marginado para cualquier situación de que uno participe de un mandato o de una organización. ¿Qué piensa usted, don Silvio Rubiano, de este importante río que estamos recorriendo? Sobre todo sé de esta hermosa isla, la isla de los micos. Aquí es donde vienen a comer los del Marco Polo. Generalmente aquí hacen sus almuerzos. Y es una isla muy encantadora, muy hermosa, muy sencilla, llena de árboles y de naturaleza. Es una isla que ha hecho un brazalete del río Orteguaza, muy hermosa y muy bonita. Don Silvio Rubiano, usted que ha participado en la política, quiero hacerle que me le dé un consejo a los televidentes de esta ventana productiva. Estamos a puertas de unas nuevas elecciones y vale la pena escoger una persona con sentido de pertenencia o unas personas como administradores. Yo no puedo concebir que en una campaña a la alcaldía o a la gobernación de Florencia se gasten 4.000 o 5.000 millones de pesos cuando la persona que va a ir allí no se gana ni siquiera 600 millones de pesos. Entonces la persona va comprometida desde el comienzo a rodearse de unas personas que irían a hacer una cantidad de cosas en beneficio de ellos. Entonces, ¿de qué manera invitamos para que tengamos conciencia y elijamos unos gobernantes con sentido de pertenencia y que vayan a trabajar por la región? Sí, lo que desearíamos es que los funcionarios que lleguen a estas posiciones tengan la decisión
de vivir con el sueldo que ganen, que no tengan esa ambición de llenarse de dineros a base de una incursión en la vida pública. Yo pienso que la vida pública es de servicio a la comunidad, de servicio a la región, de servicio al progreso, de servicio al desarrollo de una comunidad que tanto la necesita como la del Caquetá. Bueno, amables televidentes del programa El Campo, estamos terminando este importante recorrido. Hablemos de unas 3 horas por esta fuente hídrica tan espectacular, el río Orteguaza, y que ya le cayó aquí todo el mugre que irresponsablemente le mandamos a través del río Hacha. Agradecimiento especial a mis amigos los bomberos, que los quiero mucho, que ojalá todo el mundo los quiera. Parece que ya les estamos pagando lo que les corresponde de parte de la alcaldía y demás. Importantísimo eso. Y seguimos haciendo mucho por este cuerpo de socorro tan maravilloso. Ingeniero Jairo Escobar de la Defensa Civil, que me prestó hoy el motor, que vino y nos trajo, dejó sus quehaceres por ayudarnos. Qué importante que la gente también se comprometa con nosotros, que estamos comprometidos con la región, que la queremos. Aquí no tenemos patrocinio de nadie del gobierno, únicamente unas cositas chiquiticas que nos dan por ahí los comerciantes, pero que ya entendieron que la publicidad que nosotros hacemos a través de estos medios posiciona la marca, no mejora las ventas. Lo que mejora las ventas es el servicio que nosotros prestamos dentro de cada establecimiento. Cuando vamos al restaurante y nos atienden bien, regresamos. Cuando nos atienden mal, no volvemos a ese sitio. Don Silvio Rubiano, usted que le gusta tanto el buen servicio y que de pronto yo siempre he dicho que los caqueteños somos un poquito desatentos, yo creo que hemos mejorado muchísimo en esa parte, ¿cierto? Mucho, mucho, José. Y yo pienso que Florencia está progresando en ese sentido y en muchos sentidos, lo cual es satisfactorio para nosotros que vivimos diariamente preocupados y en ese quehacer. Muchas gracias, don Silvio. Córraseme para acá, por favor, no se me vaya a ir. Permítame, profesor. Hagámonos aquí en familia. Somos la familia del programa El Campo. Profesor, usted vino a pasear hoy por aquí a visitar su familia, pero lo trajimos a que recordara un poquito aquella época de muchacho, cuando se bañó, cuando pescó por aquí, cuando disfrutó de estos parajes. De pronto los encuentro un poco cambiados, pero siguen siendo igual de hermosos, profesor. Emocionado, José, de que su programa haga región. Y donde se hace región, se hace país. Felicitaciones. Usted orienta a la gente desde esta perspectiva de la conservación ecológica del medio. Esa es una cultura de conservación y de reserva. Qué bonito. Y volviendo a este contexto panorámico de el paisaje cultural nuestro, yo no puedo olvidar cuando con pantalón cortito yo pescaba en estas aguas y verdaderamente se cogía pescado. Ahora es triste ver que solamente bajan bolsas plásticas y copor y cosas por el estilo que están destruyendo la naturaleza. Bueno, profesor, sinceramente estamos llegando al final de este importante programa. Vuelvo y repito, le agradezco inmensamente a los bomberos, a la Defensa Civil, a la revista Evaluación, a don Silvio Rubiano, una persona que se preocupa también mucho por la región. Profesor, si tiene algo más que decir, por favor, con amor a esta región. Decirle a sus televidentes que continúen sintonizando este programa que orienta tanto en la estima y la grandeza regional. Bueno, profesor, muchas gracias, queridos amigos, inmensamente agradecido por acompañarme. Y debo despedir el programa ahí desde la isla de los Micos, sitio maravilloso, espectacular, aquí donde el señor de Marco Polo hace sus almuerzos deliciosos. Muchas gracias, don Rubén Darío, que nos ha invitado muchas veces porque le gusta compartir, le gusta mostrar lo hermosa que es nuestra región. Los invito, amables televidentes, para que nos vean lunes y viernes 6:30 de la tarde, con repetición los domingos a las 8 de la mañana por TV5 en nuestro canal, el canal de Ver, y a través de nuestra página web www.elcampocaquetá.com en todo el mundo. Entonces, desde este sitio tan maravilloso, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Pueblo querido,
como vivo. Al fin ya me convencí, al fin ya me convencí de lo lindo que es el campo. Porque allí puedo vivir, porque allí puedo vivir, con lo que yo quiero tanto.